La información contenida en el siguiente programa tiene la intención de orientar y educar en salud. No necesariamente sustituye el tratamiento recomendado por su médico u otro profesional de la salud. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas televidentes, de verdad muy complacido nuevamente de estar aquí con ustedes en Vive Sanamente. Me acompaña en el programa de hoy Arián Santiago. Saludos, Arián. Saludos. Arián es asociada nuestra acá en el Instituto Bioético. Ella pues como naturópata licenciada también es parte de nuestro equipo de trabajo. Así que vamos a estar junto con ella y ustedes hablando de un tema bien importante, y es la relación que existe entre nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmunológico y aspectos que tienen que ver del funcionamiento del intestino, también con nuestros pensamientos, emociones y de cómo situaciones de estrés y otros factores afectando nuestro sistema digestivo pueden también afectar la forma en cómo trabajan los diferentes órganos de nuestro cuerpo, especialmente nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso y sus componentes. O sea que hay una relación bien íntima entre el estado de salud de la membrana mucosa del intestino y las funciones inmunológicas y neurológicas de nuestro organismo. O sea que yo quiero que además de pensar en el sistema digestivo como un órgano meramente para obtener y absorber nutrientes, pensemos también en la acción neurológica y también inmunológica. Vamos a ir al visual número 1, si nuestro director lo tiene listo, Arián. Y vamos a ver cómo nos dice ahí claramente el próximo. Vamos a ver cómo el intestino pues juega un rol central, ¿verdad? En esa homeostasis del sistema inmunológico, y es la ruta principal de nuestro contacto con el ambiente externo. Correcto. O sea que fíjate que hemos pensado muchas veces que la piel es el órgano principal con el contacto con el ambiente externo, pero el intestino tiene alrededor de 400 metros cuadrados. Ahí lo tenemos en ese próximo, ¿no? 400 metros cuadrados de superficie optimizada para la absorción eficiente de nutrientes, agua y electrolitos de la comida. O sea que todo lo que tiene que ver con ese contacto, con lo que comemos, con lo que tomamos y demás, está relacionado ahí al sistema digestivo. ¿Y qué más nos dice ahí? Sí, que también, una de las funciones que tiene nuestro sistema digestivo es protegernos de toxinas y patógenos. O sea que nuestra digestión comienza, como mostraba la lámina anterior, por lo que comemos y asimismo bajando por el tracto digestivo. Ya entonces, si hay algunos de esos alimentos que representan toxinas o algún patógeno o algo que nuestro sistema no va a aceptar de alguna manera o a recibir, ¿verdad? De beneficio, no le va a ser de beneficio, pues entonces nos va a proteger al mismo tiempo de esas mismas toxinas. O sea, igualmente contiene 100 millones de células nerviosas. En el cerebro tenemos 100 trillones. Correcto. En el cerebro tenemos 100 trillones y en el intestino nada más tenemos 100 millones. 100 millones de células nerviosas. En el próximo diagrama tenemos ahí una foto del iris y de cómo está representado el sistema digestivo en el iris del ojo. O sea que cuando los pacientes vienen acá al instituto y para su evaluación iridológica,
tienen ahí, nosotros podemos ver desde la boca hasta el ano. Fíjense que en la parte superior, medial arriba, donde dice boca, por ahí están las áreas de entrada, después vienen las partes del sistema digestivo, colon descendente y hasta el ano. Todo eso está detalladamente manifiesto en ambos iris de nuestros ojos. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Y dependiendo de la estructura que se presenta en el iris, nosotros podemos ver la fortaleza o la resiliencia o la capacidad que tiene la persona para llevar a cabo una buena digestión, o si por ende, en términos genéticos, pues la persona pues puede que presente retos mayores, ¿verdad? Correcto. Para llevar a cabo la digestión, especialmente las personas que tienden a comer más proteína, más grasa, más azúcar de la que deben. Sí. O posiblemente pues hayan tenido mayor descomposición en su sistema digestivo, pues van a tener más dificultad para llevar a cabo los procesos digestivos, dependiendo de la densidad de la fibra que presentan ahí a nivel del iris. Sí, así mismo irritando la mucosa intestinal. Y obviamente si se irrita la mucosa, pues entonces lleva a inflamación y a alterar el proceso de digestión al mismo tiempo. O sea que los alimentos forman parte, son parte fundamental de que esto no ocurra, básicamente. O sea que somos lo que comemos en términos de la función del intestino. Totalmente. En la próxima lámina vamos a ver ahí cómo tenemos dentro de la barrera intestinal, y eso es pues obviamente una imagen magnificada de cómo se ven las células de nuestro intestino. Algo bien importante, se le llaman enterocitos, y son células que llevan y son responsables por la absorción en nuestro intestino, también controlan la bacteria. Esas células se pueden renovar de entre 3 y 5 días. Fíjate qué maravilloso la capacidad de rehabilitación y restauración. Pero fíjate, en esta imagen, no sé si el señor director las puede aumentar ahí donde está la imagen más pequeña de la mano derecha, acercarlo un poquitito. Ahí, fíjense que ahí debajo de la célula del revestimiento intestinal tenemos ahí 3 tipos de neuronas distintas. Tenemos una neurona vagal que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que eso conecta con diferentes ganglios y llega hasta el cerebro. Tenemos la neurona espinal, que está conectada con la médula espinal, que corre por la columna vertebral y también asciende al cerebro. Y tenemos las neuronas entéricas, que son las que regulan el funcionamiento o velan por la regulación del funcionamiento dentro del mismo intestino. ¿Viste qué importante eso? Tenemos también vimos allí también una conexión de vasos sanguíneos. Correcto. Que representa venas, arterias y también parte del sistema linfático. O sea que dentro de cada una de esas células hay conexiones linfáticas, que son las que recogen los desechos de esas células. Tenemos una representación de arterias, venas, y también fíjense que hay 3 tipos de neuronas distintas. Por eso es que hay 100 millones de neuronas en el intestino. Porque fíjate que hay 3. La conexión directa. La conexión neurológica es bien importante ahí a nivel del intestino, con la médula espinal, con el cerebro, y vamos a ver más adelante cómo eso pues relaciona y tiene diferentes implicaciones. Vamos a la próxima lámina, señor director, y ahí tenemos los mecanismos a través de los cuales se produce la permeabilidad intestinal. Tenemos un mecanismo que pasa a través de la misma célula, se le llama la ruta transcelular. Eso es cómo se difunden los diferentes nutrientes a través de la célula. Hay otros que pasan entre medio de célula y célula, ese es el paracelular, y hay otros que van a depender de otros componentes celulares para que puedan llegar, ¿verdad? O sea que, como tú dijiste en un momento dado, no solamente tenemos la capacidad a través de esa membrana de obtener los nutrientes, las vitaminas, los aminoácidos, los electrolitos, el agua, las sales, ¿verdad? Sí, sino que también esa membrana, fíjate, tiene que ser selectiva para no dejar que entren sustancias tóxicas, bacterias y posiblemente proteínas que no se pudieron digerir correctamente o grasas que no se pudieron digerir. Se supone que no entren al torrente sanguíneo. Se supone que en situaciones normales
no entren al sistema Así que sanguíneo. tiene esa responsabilidad, obviamente, de hacer, su labor es impedir que todas estas sustancias, ¿verdad?, entren al sistema digestivo. Obviamente nos toca a nosotros darle los alimentos correctos al organismo, pero ellas tienen esa función principal. Ahora Ujú, veremos más adelante cómo, si eso no ocurre desde ujú. nuestra alimentación, cómo ellas entonces reaccionan, ¿Sí? ¿verdad? Y ahí poquito a poco lo Vamos a vamos la a ir próxima desarrollando. lámina. Ujú. Sí. Ve, entonces aquí, si se fijan, nos menciona la barrera intestinal, esto siguiendo cuál es el funcionamiento, ¿ves? Las membranas mucosas que cubren la mucosa del tracto digestivo se encuentran de alguna manera blindados, ¿verdad? Equipando, ¿verdad? Con una serie de mecanismos físicos y químicos que degradan y repelen a la mayoría del material extraño. O sea que estas toxinas, este material extraño, como lo identifica aquí la lámina, capaz de ocupar, ¿verdad?, estos tejidos, las bacterias, antígenos de comidas y toxinas, es lo que básicamente van a estar tratando de que interfieran al área del sistema digestivo. Sin Ajá. embargo, fíjate que Ujú. ahí al lado izquierdo Correcto, de la eso lámina tenemos cómo se ve las vale células resaltarlo. bajo una situación normal. Vamos a verla de nuevo. Y en el lado derecho, cuando hay Ya. inflamación, fíjense que se interrumpe el espacio entre una célula y otra. Muchos de esos enterocitos mueren y entonces vienen todo eso que se ve allá abajo. Son las células inmunológicas, ¿verdad? Ya hay linfocitos, hay macrófagos, hay diferentes tipos de células que vienen a atacar precisamente todo lo que está en contacto con la barrera intestinal, todo Ujú, eso que se infiltra, todas esas toxinas que en un momento dado se pueden infiltrar cuando hay inflamación, ujú. interrumpen la barrera y entonces quedan expuestos vasos sanguíneos, queda expuesto el sistema linfático y ahí es donde generalmente se empiezan a producir los daños a nivel sistémico, porque entonces todo esto que inflama, todo esto va a permitir que entonces se pierda la integridad de esa barrera intestinal y puedan pasar a la sangre Correcto. sustancias, toxinas, bacterias, proteínas mal digeridas, Ujú. grasa, que entonces van a tener acceso sin haberse podido filtrar correctamente. O sea que ya el cuerpo queda como si fuera expuesto, Eh, como las casas que quedaron sin techo cuando Sí, vino el huracán y entonces se moja y se daña todo lo que está dentro, ¿verdad? Porque pierden la la capacidad de protección. la protección del techo. Pues así mismo ocurre cuando se pierde la integridad de esa barrera intestinal. Vamos a Ujú. la próxima lámina. Porque en la próxima lámina vemos ahí eh, que el 80%, fíjate, de las células del sistema inmunológico, de todo el sistema inmunológico, están en el intestino. Fíjate qué importante esto. Si se puede hacer un poquitito de zoom out, señor director, ahí habla acerca y se ve cómo a través de esos mecanismos, toda esa parte, eso que vemos ahí de color violeta, que son ganglios linfáticos mesentéricos, todo eso está en la base de esas células del intestino, protegen bajo estas circunstancias y fíjate cómo se extiende como si fuera un arbolito hacia la Se parte, ramifica. hacia arriba se ramifica porque protege cada una de las zonas de contacto con el lumen del intestino, están protegidas por esos ganglios linfáticos para activar cualquier mecanismo de defensa. Se le llama el MALT o el tejido linfoide asociado al aparato digestivo y son acumulaciones de tejido linfático parecido al que está en las amígdalas Ujú. y parecido al que está, similar al que está en el apéndice, que obviamente son acumulaciones mayores de este tejido. Fíjate que en la entrada del sistema digestivo, en las amígdalas y donde une el intestino delgado con el intestino grueso, también hay otro ejército de esas células de defensa, Ujú. precisamente evitando la contaminación de bacterias externas que puedan contaminar el sistema digestivo y a nivel de colon, intestino delgado, evitando que las toxinas del colon, del intestino grueso o las bacterias del intestino grueso pasen al intestino delgado. O sea, fíjate que, pero a través de todo el intestino tenemos estos pager patches, que es como se le llama. Los tenemos ahí, ¿verdad? Los pager Sí. patches, tenemos folículos linfoides. Estos son tipos
de barreras intestinales. Todo eso es parte de la defensa intestinal. Células dendríticas, linfocitos B y T, neutrófilos, macrófagos. Todo esto son células sumamente especializadas del sistema inmunológico que nos protegen o protegen y evitan que lleguen a la sangre. Y obviamente si no llegan a la sangre, pues al resto del sistema, toxinas, bacterias, virus y todo esto que puede hacerle daño y desajustar la armonía o sacar de armonía. O sea que el organismo cuenta con un ejército de células capacitadas, ¿verdad? Permitidas por el sistema linfático, y obviamente si las condiciones no son las propicias, ¿verdad? Esto desde el alimento que ingerimos, para que entonces ellas hagan su función de protegernos, pues entonces es que vemos que el resultado puede entonces desembocar en lo que pueden ser entonces enfermedades de tipo autoinmune, por ejemplo. Y alergias. Y alergias. Alergias, inflamación, enfermedades inmunes. En la próxima lámina podemos ver todo de una forma esquemática. Este diagrama a mí me encanta porque se ve la parte de los vellitos, de lo que le llaman los cilios. Ese es el borde interno del intestino, se ven las células y cómo todo esto que está ahí abajo es el ejército de células. Fíjate que hay células dendríticas que se proyectan hacia el borde interno del intestino, tenemos macrófagos, tenemos células plasmáticas, tenemos linfocitos, citoquinas que trabajan químicamente para cerrar o abrir los compartimientos para que unas u otras células defensivas vayan hasta la superficie y se defiendan de todo eso que están ahí. Fíjate que de arriba tenemos la E. coli, tenemos una dieta alta en grasa, tenemos la gliadina del gluten, tenemos bacterias de estas que pueden estar fuera de control, los alérgenos de los alimentos, los butiratos que producen las mismas proteínas en los procesos de descomposición de proteínas de origen animal y medicamentos. Todo eso en un momento dado puede ser nocivo a la barrera intestinal, pero fíjate que ahí abajo está el ejército esperando para defenderse mientras sea posible defenderse, ¿verdad? Pues, por ejemplo, personas que están tomando corticosteroides no van a tener esa línea de defensas ahí para poderse defender correctamente. Personas que están tomando medicamentos que alteran la función inmunológica o que están tomando antibióticos, casi todos los medicamentos van a tener, y fíjate que inclusive los esteroides, los NSAIDs, los antiinflamatorios no esteroidales, también tienen efecto en la inhibición o afectan la barrera intestinal y pueden alterar la inmunología del intestino. Una cosa increíble. O sea que casi todos los medicamentos que la gente toma, incluyendo esos que alteran la acidez del estómago, pueden afectar la membrana mucosa del intestino. Correcto. Vamos a la próxima lámina. Y en la próxima lámina, ¿qué tenemos ahí? Ahí la inmunoglobulina A, que se va a transformar en inmunoglobulina A secretora, que es producida localmente por células plasmáticas. Esta, la resistencia específica a infecciones de mucosas contra innumerables virus, bacterias, parásitos, hongos y otros agentes como componentes de la dieta, ¿verdad? En términos generales. Esta es la inmunoglobulina que protege todas las membranas mucosas del cuerpo, incluyendo la del intestino. Y fíjate que nos defiende de bacterias, de parásitos, de hongos que pueden venir en la comida y protegen en un momento dado. Claro, si la inflamación a nivel de membrana mucosa se sostiene, entonces vamos a ver en sangre niveles elevados de inmunoglobulina A, pues porque obviamente está actuando más de lo normal y muchas veces con niveles altos de inmunoglobulina E, especialmente si se trata de algún alérgeno de la comida. Y ya mismo vamos a ver cuáles son esos alérgenos principales que pueden irritar la membrana mucosa del intestino. Y que van a reconocer fácilmente tan pronto los vean. Exactamente. La próxima lámina, esto es una clase que estamos hablando aquí. Sí, es parte, el educar y es parte de conocerse a uno mismo, ¿verdad? Exacto. Fíjate que ahí estamos hablando de la microbiota, que es la flora intestinal, ¿verdad? Que contiene pues bacterias comensales o productos bacterianos como liposacáridos y otros peptidoglicanos que pueden ayudar a restaurar las capas de la mucosa intestinal. Hay ciertos tipos de bacteria amiga
como es la bifidobacteria y el lactobacilo, que pueden controlar la población de bacterias patógenas como la E. coli. Y aproximadamente 10% de las transcripciones genéticas y la frecuencia de apoptosis está relacionada al proceso de la inmunidad de estas bacterias, responsables de esta microflora. O sea que cuando la flora intestinal es saludable, fíjate que hay una gran parte de los procesos de apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es ese mecanismo de regulación que tiene cada célula de que cuando ya no sirve o puede que esté en peligro de mutar o algo, se autodestruye. O sea, todas las células del cuerpo, y ya vimos que las células del intestino pueden durar entre 3 y 5 días, sí, se renuevan cada 3 o 5 días. La flora intestinal, la flora normal del intestino, que es esa bacteria, como le llaman friendly bacteria, bacteria amiga, puede ayudar a regular esos procesos y evitar que esas células que se supone que tengan una duración se van a convertir en células o mutar hacia células malignas o que puedan ser precancerosas. O sea que parte de la regulación del proceso de protección del intestino y de que se pueda reproducir normalmente tiene que ver con la flora bacteriana que tenemos allí. Y la flora bacteriana va a depender de lo que la gente come. O sea, si la comida promueve flora bacteriana normal, vamos a tener flora de la buena. Si la descomposición de la comida genera flora dañina, pues vamos a tener bacterias de la mala. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve con más aquí en Vive Sanamente.